ríos, aguas, suelos, enferman a los animales, plantas y a las personas. No, tienen que ser responsables y en coordinación con los municipios, con las instituciones, con el nivel departamental y nacional, generar políticas y programas para poder recuperar estos residuos que sus productos generan. Además, establece esta ley el que los municipios tienen que hacer un cierre técnico y un saneamiento ambiental de sus botaderos. Diferenciamos un botadero de un relleno sanitario, de un complejo de tratamiento, en el sentido de que los botaderos son los sitios donde botas la basura y no hay un control ni manejo técnico. Estos lugares donde no hay control, no hay manejo técnico y están contaminando las aguas subterráneas, los suelos, los ríos, el aire, tienen que ser cerrados de manera técnica y se tienen que abrir rellenos sanitarios. También establece a quienes no cumplen estas disposiciones qué infracciones, qué sanciones están para los que no cumplen la ley. Y finalmente determina que todos los municipios deben tener sus reglamentos acorde, dice la ley 755. Asimismo, el departamento de Cochabamba tiene un reglamento departamental para la gestión de residuos sólidos. Entonces, todos estos municipios deberían tener sus reglamentaciones. Ah, hay un eco, tal vez. Bueno, continuamos. Referente a la generación de residuos sólidos en los municipios que corresponden a la región metropolitana Canata, según los datos del último análisis realizado por la Contraloría General del Estado, estas son, lo pueden ver en el cuadro que están viendo en la presentación, las cantidades de residuos sólidos que son proyectados a nivel municipal. El municipio que más genera residuos entre los 7 municipios de la región metropolitana de Cochabamba, Canatá, es evidentemente Cochabamba, que genera al año aproximadamente 140.082 toneladas. Le sigue el municipio de Sacaba, que genera aproximadamente 36.601 toneladas de residuos al año. Y así vamos viendo que todos los municipios van teniendo su cuota de generación de los residuos sólidos. Sin embargo, es importante que estos residuos, a pesar de que algunos residuos, como algunos municipios, como Colcapirua, Sipesipe, el mismo Tiquipaya, Vinto, no generen una gran cantidad comparado con otros municipios vecinos como Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, eso no nos exime de generar los mecanismos para un adecuado manejo de estos residuos, para evitar que igual vayan contaminando su medio ambiente y dañando a la población. En porcentaje de cobertura de servicios, según los datos del censo que han estimado, aproximadamente en Cochabamba, para esa gestión se tenían un porcentaje del 89,9, en Sacaba uno menor, en Colcapira 87, más o menos los porcentajes de cobertura varían entre el 50 al 90%, casi en algunos municipios como el de Sipe, por sus características de distancias y dispersión también de su población, su porcentaje de cobertura de servicio es bastante baja. Eso quiere decir que todavía no toda la población de los 7 municipios de la región metropolitana de Canatá, no el 100%, tiene acceso al servicio de residuos sólidos, acceso a un carro basurero, a un vehículo que recoja tus residuos y a un tratamiento adecuado de estos. Entonces, esos porcentajes de población que no tienen acceso a estos servicios de recolección y tratamiento de residuos, ¿qué hacen? Tienen que hacer a su manera, verse la manera de quemar sus residuos, provocando emisiones contaminantes muy tóxicas, dañando su propia salud y su medio ambiente, enterrarlos, generando también mezcla con las aguas subterráneas, contaminando sus aguas subterráneas, y precisamente son en lugares donde hay pozos de agua que muchas veces se contaminan con este tipo de residuos que generan lixiviados. Entonces hay un grave problema de la cobertura en muchos de nuestros municipios que tiene que ser resuelto ampliando las coberturas y mejorando los sistemas de recolección y tratamiento. Aproximadamente, ¿esto a qué equivale? Los números que pueden ver acá. Más o menos Cochabamba genera alrededor de 600 a 700 toneladas cada día. En Sacaba se generan aproximadamente 100 toneladas día. Y así cada municipio va disminuyendo las cantidades de toneladas diarias que se generan en sus jurisdicciones de residuos sólidos municipales. Son cantidades grandes. Imagínense tan solo una tonelada de residuos sólidos, cuánto equivale básicamente como un vehículo, una peta pesa una tonelada, ¿no? Un vehículo de esos pequeños. Imagínense 100 de esos vehículos solamente de puro basura. ¿Cuánto llega cada día?
si no hacemos un aprovechamiento, si no mejoramos la gestión de los residuos, son montañas y montañas de residuos que se convierten en basura, realmente no se puede utilizar y van rellenando espacios y van contaminando nuestro medio ambiente. Para eso es que se propone lo que se llama la gestión operativa de residuos sólidos, que consiste en un conjunto de operaciones y procesos y actividades que realiza cada gobierno autónomo municipal y o operador privado, puede ser de algunos municipios, para manejar los residuos sólidos. Cabe aclarar que la normativa establece que la gestión integral de residuos de cada municipio, de cada jurisdicción, de cada lugar y departamento debe adaptarse a las condiciones locales en base a criterios técnicos, económicos, sociales, ambientales para garantizar una continuidad y expansión y mejora permanente. Esto quiere decir que lo que sirve en otros contextos no necesariamente va a ser aplicado al pie de la tabla, no se puede copiar como una receta en diferentes contextos. Lo que puede estar funcionando en otros países del extranjero, en países de la región como Colombia, Argentina u otros, plantas de tratamiento mecánico biológico, plantas de quema de residuos para convertir en energía, no necesariamente va a funcionar acá. Se tiene que hacer un análisis de las condiciones de cada municipio, de cada región, para ver cuál es el sistema más apropiado para aplicarlo en ese lugar. Dentro de la gestión operativa, está aquí pueden ver las etapas que son la generación de los residuos, nosotros lo que generamos en las industrias, fábricas, en nuestros domicilios, la separación en origen, su almacenamiento diferenciado, como les comentaba, el barrido y limpieza de las calles, de las vías públicas, la recolección y transporte de los residuos en camiones o carros para este fin, su aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos reciclables, la disminución de la peligrosidad en algunos casos, por ejemplo, los residuos peligrosos, bioinfecciosos que generan los hospitales, los centros de salud, tienen que ser disminuidos su peligrosidad porque son residuos patógenos, bioinfecciosos, que si simplemente se disponen, se entierran, pueden igual generar una contaminación muy peligrosa en los suelos, en las aguas y en la población. Y finalmente, después de hacer todo este proceso, la disposición final de los mismos. Visto de otra manera, la gestión operativa de los residuos incluye las siguientes etapas: separación, almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final. En el caso de nuestros municipios, debido a que no son municipios muy grandes, normalmente solamente incluimos las etapas desde la separación, almacenamiento hasta la disposición final sin tomar en cuenta la transferencia. La transferencia se realiza en lugares donde tienes tu sitio de disposición final, muy lejos, a más de 30, 60 kilómetros, y necesitas que tus carros basureros, tus vehículos, hagan una transferencia, porque si se tomarían el tiempo de ir hasta el final de la ruta de disposición final hasta el sitio de disposición final, demorarían demasiado tiempo y sería muy costoso. Pero actualmente la mayoría de los municipios, ¿qué hacen? Recogen los residuos de las puertas, de las esquinas de las instituciones, los transportan hasta los sitios de disposición final, rellenos sanitarios o botaderos en algunos casos, y los depositan ahí para su disposición final. Aquí se puede ver un gráfico bastante didáctico de las diferentes etapas que tienen nuestros municipios. Ahora, cada municipio realiza estas etapas de manera más o menos completa, más o menos eficiente, y a veces las tercializa algunas de estas etapas, como en el caso de Cochabamba, vamos a ver más adelante. En tema de la separación y almacenamiento, la ley 755 en su artículo 27 establece que todo generador debe separar sus residuos en origen como mínimo en 4 fracciones. Nosotros, como bolivianos, en nuestras casas, en las instituciones, en las empresas, en todo lugar, deberíamos tener por lo menos 3 basureros diferenciados, o 4 si es que fuera necesario. ¿Cuáles son estos? El basurero de color verde para residuos orgánicos, los residuos que se generan fruto de, como su nombre indica, de productos orgánicos, como son cáscaras de frutas, restos de comida, restos de poda en los jardines, eh, otro tipo de residuos que pueden descomponerse, degradarse de manera natural. Los residuos reciclables, que son inorgánicos, pero que se pueden reciclar, estos incluyen los plásticos, los metales, los vidrios, y algunos otros tipos de residuos reciclables, los cartones están en este grupo, y los no aprovechables de color negro, un contenedor de color negro para aquellos residuos que están totalmente mezclados y no se pueden aprovechar.
como algunas envolturas plásticas de comidas, algunos tipos de papeles que están plastificados, muy difíciles de tratar, las pilas, bueno, esos son residuos especiales, perdón. Algunos residuos como los restos de las limpiezas, a veces algunos restos de la construcción que hacemos en las casas, limpiezas como tierra, materiales inertes, algunas cosas así que no se pueden aprovechar difícilmente, esos, o los pañales, las colillas de cigarro y otros. Esos residuos no aprovechables tienen que ir a un contenedor negro para que directamente sean confinados en un sitio de disposición adecuada. Y por último, los residuos especiales y peligrosos. En el caso de los peligrosos, son contenedores de color rojo, como los residuos infecciosos de los centros de salud, que tienen que estar claramente marcados para decir alerta. Estos residuos son infecciosos, bioinfecciosos o peligrosos. Tenga mucho cuidado. Para los residuos especiales no hay un color específico, por eso no lo he puesto, pero siempre y cuando se generen estos residuos especiales, debería haber un contenedor para este tipo de residuos. Hablamos de los residuos especiales como por ejemplo las pilas, baterías, que también son peligrosos, residuos especiales como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los famosos RAEs, las llantas y neumáticos que se generan en muchos lugares, en nuestras casas, en nuestros autos también llantas y neumáticos y otros residuos también de diferentes procesos. Hay una categoría amplia de residuos especiales y peligrosos. Entonces, en algunos municipios, como pueden ver en la imagen, como en Cochabamba, se ha tratado de implementar contenedores diferenciados, inclusive soterrados, ¿no? En el sentido de cumplir con lo que indica la norma, tenemos que hacer esta separación. En nuestras casas, primeramente, si no hacemos la separación de nuestros residuos, podemos empezar separando inicialmente orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos para volverlos abono en nuestra misma casa o darlos a los operadores para que lo hagan abono en una planta de compostaje, y los inorgánicos para que puedan ser separados en reciclables y no aprovechables, pero idealmente tendríamos que tener tres contenedores mínimamente en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en todo lado, de orgánicos, reciclables y no aprovechables. Y en los lugares donde haya residuos especiales peligrosos, contenedores para esos residuos, para facilitar, porque si separas en un inicio, facilitas este proceso. Si lo mezclas, es muy difícil y muy costoso realizar el aprovechamiento de los materiales. En Sacaba también se están implementando este tipo de contenedores, no de manera soterrada, pero se están implementando algunos recipientes a partir de turriles reutilizados para estos tres tipos de residuos orgánicos reciclables no aprovechables, y en muchos municipios, también Tiquipaya lo ha hecho, está haciendo la separación de orgánicos y reciclables con el objetivo de aprovechar estas dos primeras fracciones y tratar de manejar menor cantidad de residuos no aprovechables, especiales y peligrosos en sus rellenos sanitarios. La otra etapa de la gestión operativa hace referencia a la recolección y transporte. La mayoría de los municipios en la región metropolitana utilizan el sistema de recolección de esquina a esquina. Quiere decir que los vehículos recolectores van a una esquina de una zona determinada en su ruta, donde ya la población conoce que tal día, a tal hora, va a venir este vehículo a recolectar los residuos, entonces saca sus residuos de manera ordenada y organizada. Algunos lo dejan en las esquinas y otros van y a la hora de que viene el carro recolector y los entregan a los operadores, ya sean municipales o privados. En Cochabamba está la empresa EMSA, que va recogiendo los carros basureros en las esquinas y también de los contenedores que se tienen implementados. En Sacaba también la empresa Jerez recoge mediante este sistema de esquina a esquina. Y en Tiquipaya lo mismo, en Quillacollo también tienen unos vehículos para hacer esta recolección. El problema de este tipo de recolección de esquina a esquina es que muchas veces, si no tienes una población educada y consciente, ¿qué hacen los usuarios? Como ya saben que va a venir el carro basurero a recolectar en esa esquina, lo dejan con demasiada anticipación sus bolsas de residuos, un día antes, una noche antes, y generan pequeños microbasurales que después son las bolsas destrozadas y abiertas por los perros callejeros y generan un foco de contaminación y es más difícil de levantar después por los operadores. En el caso de los municipios como en Cochabamba, que han tratado de implementar los sistemas de contenedores, estos no están exentos también de tener ciertos problemas en la operación, porque cuando no haces el recojo adecuado en su tiempo, en su momento, o no tienes una población educada para en los momentos en los que hay problemas con el sistema, como cuando bloquean cara a cara, mantener los residuos en su casa, ¿qué hacen los pobladores?
van y dejan al contenedor y si está lleno, lo dejan alrededor como la imagen que se puede ver ahí arriba a la derecha. Y esto también genera focos de contaminación y problemas. Entonces, estos sistemas requieren de una constante educación ambiental y sensibilización a la población para que sean conscientes de que saquen sus residuos solamente cuando el carro basurero venga a recogerlos o una vez que está lleno el contenedor, esperen a que se vacíe. Y a veces el problema de los contenedores también es que algunos vecinos o pobladores inescrupulosos los utilizan de mala manera para colocar escombros, animales muertos y cosas que dificultan el traslado de estos residuos, el trasvase de estos residuos desde los contenedores hasta los vehículos. En otros municipios tienen sistemas mixtos, como les acabo de comentar, que es tanto de esquina a esquina como recolección de los contenedores. Y en algunos municipios, por ejemplo, como en Misque para los residuos orgánicos, tienen implementados sistemas de recolección puerta a puerta. Quiere decir que van domicilio por domicilio, casa por casa, tocando las puertas para recoger los residuos desde tu domicilio y así tener las fracciones más separadas. Solamente que esto requiere más tiempo, más personal y es más complicado cuando tienes grandes extensiones y una población muy grande de la cual tienes que hacerte cargo sus recojo de los residuos. Después de hacer el recojo de estos residuos, antes de pasar, perdón, aquí no estaba la tabla, no alcancé a colocarla, los porcentajes de cobertura, como han visto en algunos municipios, varían. Generalmente, un municipio para indicar que está yendo por buen camino, tiene que tener un porcentaje de cobertura de alrededor del 80% en su recojo y recolección de residuos a nivel municipal. En Cochabamba hemos visto que el porcentaje ya ronda por el 90%, tienen un bastante porcentaje de cobertura. Esto va a depender de la disponibilidad de los carros basureros y del personal que tenga y los recursos de cada institución, cada empresa que se haga cargo de la recolección de residuos. En Sacaba, a nivel municipal, estamos por el 83,2% de cobertura y en las áreas urbanas llegamos al 90%, pero en las áreas rurales cuesta más por las distancias. Igual en otros municipios como Niquillacoyo, Vinto, Tiquipaya, Sipe, los porcentajes de cobertura van variando y en algunos casos llegan hasta el 80%, en otros no llegan ni al 50% porque hace falta implementar mayores vehículos y una eh, un mejor sistema de recolección, hacer algunos ajustes, los recursos son muy limitados. Tienes que tener o vehículos como el de la figura de carros basureros para recolectar residuos todos mezclados, con lo cual dificulta después su aprovechamiento, o como la figura de arriba a la izquierda, vehículos de recolección diferenciado para diferentes tipos de residuos orgánicos, inorgánicos, y eso también implica costos y una gestión técnica más compleja. Una vez que se recolectan los residuos, van a los sistemas de tratamiento. Uno de ellos son las plantas de compostaje. Estas plantas de compostaje, la mayoría que utilizan el método de aireación forzada, ¿en qué consiste? Ahí podemos ver en la parte superior un esquema de cómo funciona. Llegan los residuos en el vehículo de recolección diferenciada de los lugares de recolección, mercados, urbanizaciones y otros. Se hace un tratamiento para separar las fracciones orgánicas de algunos impropios o inorgánicos y se hace una mezcla para homogeneizar el tamaño de los residuos y para mezclar los frescos con los secos, para tener una buena mezcla de residuos y se los va armando en pilas de compostaje con la ayuda de maquinaria. Y finalmente estas pilas de compostaje se llevan a unas áreas donde se realiza el compostaje en sí mismo mediante unas tuberías que inyectan aire por la parte de abajo, ese es el método de aireación forzada mediante bombas de aire, y una vez que está terminado el compost, se realiza el cribado del mismo y se lo almacena para su venta o para su distribución en los municipios que necesitan en áreas verdes o la gente que quiere comprar. Por ejemplo, en Tiquipaya, podemos ver en las imágenes de abajo al centro la planta de compostaje de Tiquipaya, tiene una muy buena planta de compostaje donde realizan un aprovechamiento óptimo de sus residuos orgánicos y los convierten en abono que son distribuidos en sus áreas verdes a nivel del municipio. En Sacaba pueden ver en las imágenes de la izquierda el vehículo de recolección diferenciada que tiene el municipio de Sacaba para residuos orgánicos, que recolecta de urbanizaciones del distrito 4, 2, de los mercados, del cementerio general y otros. Y en la parte derecha, la planta de compostaje, una visita de inspección que están realizando en las pilas de compostaje. Justo debajo de estas pilas se encuentran las tuberías de aireación forzada, donde se realiza este proceso de transformación de los residuos orgánicos en abono útil, aprovechable, sano, ecológico. Actualmente en Cochabamba
Tengo entendido que en Caracara tienen una planta de compostaje donde realizan un cierto compostaje con residuos que pueden separar orgánicos y ese mismo abono lo utilizan en sus áreas verdes del municipio. En Sacaba tenemos nuestra planta de compostaje y en Tiquipaya lo mismo, con unas capacidades de aproximadamente 10 toneladas de residuos orgánicos que pueden recibir por día. Y en los otros municipios se está tratando de implementar estas plantas porque requieren de costos de infraestructura. Lamentablemente todavía no hay mucha suficientes recursos para implementar en cada municipio estas plantas de compostaje, ni tampoco para tenerlas del tamaño necesario como para recolectar el 100% de los residuos orgánicos. Tomen en cuenta que lo que más hacemos los cochabambinos es comer, todo el mundo sabe eso. Y en ese sentido, la mayor cantidad de residuos que generamos son residuos orgánicos, de restos de comida y también de podas y otros. Casi un 50-60% del total de residuos que se generan en esos municipios son orgánicos y podrían convertirse en abono en vez de estar mezclándose con otros residuos y generando contaminación, lixiviados y gases que son contaminantes. Pero para eso se requiere infraestructura grande o mejores tecnologías para hacer un mayor aprovechamiento y recolección diferenciada en origen. Los residuos inorgánicos, los residuos que no son orgánicos, que van a las plantas de clasificación de residuos, como lo llama la ley, son transportados por los vehículos de recolección diferenciada. Ahí se ve un vehículo de transporte de caja compactadora, pero en realidad deberían ser vehículos que solamente traen residuos ya preseleccionados, porque el problema de la mayoría de estas plantas de clasificación, las que tienen, tengo entendido que en Cochabamba hubo una planta, una cinta transportadora que por motivos técnicos no llegó a funcionar correctamente. En Sacaba tenemos esta cinta transportadora que ven en las imágenes de abajo, en la cual se hace una separación de los residuos inorgánicos reciclables en plásticos, papeles, metales y vidrios. Y en esta cinta transportadora, ahí como pueden ver, el personal está haciendo la separación en los diferentes tipos de plásticos, metales que se recuperan, pero para hacer esto se requiere una recolección inicial de residuos preseleccionados, entre comillas, limpios, porque si agarras el carro basurero y lo dispones en la tolva de alimentación de esta cinta con todos los residuos que llegan, es un desastre total, porque no solamente llegan residuos reciclables, hay residuos inorgánicos, hay residuos infecciosos, hay residuos inclusive mezclados con jeringas y otros materiales de gente que ha estado con COVID, hay todo tipo de residuos que generan olores lixiviados y lo trancan el sistema. Este tipo de sistemas solamente funcionan con residuos preseleccionados, quiere decir que para que funcionen óptimamente tienen que haber carros que vayan recolectando y rutas de recolección diferenciada donde la gente ya se paren sus domicilios, en sus instituciones y entreguen de manera separada, aunque todo esto mezclado, no importa si son plásticos, papeles, metales, vidrios mezclados, pero no con residuos no aprovechables o residuos contaminados. Y finalmente, luego de hacer esta separación de la cinta, estos residuos son acumulados en estas bolsas, big bags, para ser entregados a los acopiadores locales y otras empresas de reciclaje, como Empacar y otras que reciclan y hacen el proceso de reciclaje de los residuos según sus especialidades. En Cochabamba, en Bolivia, hay varias empresas que hacen diferentes tipos de trabajos. Por ejemplo, está Empacar con los plásticos principalmente, está aquí Recumet con RAES y metales, está Cademet también con los metales que está recuperando. Antes teníamos la empresa Vidriolux que recuperaba los vidrios y los reciclaba, que ha entrado en quiebra, ahora está complicado el tema de vidrios y otras empresas más a donde se llegan estos residuos. De la misma manera con los residuos orgánicos, no se logra recuperar el 100% de los residuos que se generan a nivel municipal, pero se tiene que impulsar para que cada vez estas plantas de clasificación se aumenten en los municipios y se equipen con vehículos, con maquinaria para poder hacer aumentar mayor medida la eficiencia de la recuperación de estos residuos y su venta y reciclaje. Finalmente, los residuos que no son aprovechados ni en plantas de compostaje ni en plantas de clasificación o en algunos municipios que no tienen ninguna de estas dos instalaciones, van a un sitio de disposición final o relleno sanitario. Eh, en la mayoría de nuestros municipios en la región metropolitana no tenemos rellenos sanitarios, solamente hay rellenos sanitarios en Cochabamba y en Sacaba, hasta donde se tiene entendido, y en los otros municipios se está cerrando los botaderos controlados o botaderos no controlados para implementar nuevos sitios de disposición final e implementar rellenos sanitarios como indica la norma técnica. Como les explicaba,
Un botadero es un sitio donde, como el nombre indica, botas los residuos y no controlas ni lixiviados, que es el líquido negro que chorrea contaminante a las aguas subterráneas, ni los gases que se van generando por la descomposición de la materia orgánica dentro, y nada, pues si ocurren desastres ambientales al no controlar eso. Y un relleno sanitario es un lugar donde ya llevas tus residuos no aprovechables y los vas disponiendo, como indica este esquema, en celdas de confinamiento diarias, que las vas tapando con un material de cobertura que extraes de algún lugar de canteras o de bancos de arcilla y otros. Diariamente haces ese trabajo y los vas tapando y vas implementando por debajo sistemas de drenaje, tuberías perforadas que captan tus lixiviados para hacer su tratamiento de este líquido contaminante, y tuberías verticales, sistemas de drenaje vertical para captar los gases, el biogás y quemarlo. De esa manera es más básicamente como se maneja un relleno sanitario, y obviamente en la parte más baja del relleno, en su base, por así decirlo, antes de empezar a confinar con los residuos, tienes que hacer una impermeabilización de la superficie con arcilla y también con geomembrana, un plástico muy grueso para evitar que los lixiviados se escapen y los gases también se escapen a otros lados que no deberían. Como les digo, actualmente los municipios que tienen sus rellenos sanitarios como tales son Cochabamba, que antes era también un sitio de disposición final no controlado, y en las últimas décadas se ha ido transformando en un relleno sanitario ya técnicamente manejado, pero ya está en su tope de capacidad. De hecho, ya debía implementarse su cierre técnico y buscar otro lugar. El problema es que no hay lugares para la disposición final en Cochabamba, otro sitio donde se pueda llevar toda esta cantidad de residuos que se generan. Y en Sacaba también tenemos el relleno sanitario, que cuenta con la licencia ambiental de su funcionamiento como complejo de tratamiento, que incluye el relleno sanitario, donde también se realizan estas disposiciones. Pueden ver en el lado izquierdo el frente de trabajo diario, donde está la maquinaria, la oruga, que está compactando, está dispersando los residuos no aprovechables, compactándolos, y luego va a taparlos con el material de arcilla para tener, como ven a la derecha en Cochabamba, estas taludes y estas celdas de confinamiento que se van tapando diariamente. Como pueden ver en las imágenes, más se ve en la imagen de Sacaba que de Cochabamba, no se están aprovechando todos los residuos que se podrían aprovechar. Hay muchos plásticos, bolsas y demás que todavía podrían recuperarse, pero por la falta de mecanismos y falta de inversión en estos sistemas de equipamientos y demás, todavía de sistemas diferenciados, y también la falta de educación y participación de la población, no se logra recuperar el 100% de los residuos que podrían recuperarse. Y cada año tras año se van llenando estos rellenos sanitarios, y la pregunta que nos hacemos es ya, no tenemos, la población va creciendo exponencialmente, igual los residuos van creciendo, pero el territorio no crece, y no tenemos un territorio que vaya creciendo cada año para tener más y más y más rellenos sanitarios. Al contrario, el espacio va disminuyendo porque la población se expande, el área urbana se expande, las casas, y tenemos menos espacios y lugares donde generar esta disposición final. Por tanto, el desafío que tenemos muy importante es de disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en estos sitios de disposición. Primeramente, cerrar los lugares donde no estamos controlando los residuos enterrados, los botaderos no controlados, manejar los residuos en rellenos sanitarios controlados bien técnicamente, como indica la normativa, con chimeneas, como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, a la derecha puede verse una chimenea ahí abajito sobre ese montón de tierra, con drenes de lixiviados y geomembranas y todo, y luego aprovechar al máximo los residuos en plantas de compostaje y tratamiento para que cada vez sea lo que menos lo que se entierre, y tratemos de tender a una basura cero, lo cual es imposible evidentemente, pero por lo menos disminuir al máximo posible la disposición final de estos residuos. La mayoría de los municipios no lo están haciendo de esa manera, están solamente depositando, y eso es un tema pendiente en nuestra gestión operativa de los municipios de la región metropolitana Canata y de todo el departamento. Y a nivel nacional son muy pocos los municipios que tienen rellenos sanitarios con licencias ambientales aprobadas. Esto, por ejemplo, para darles una idea, el tema de disposición final de residuos a nivel de la región metropolitana es un extracto del informe de supervisión de la Contraloría, donde indica que de los 7 municipios de la región metropolitana de Canatá, como pueden ver, 2 tienen relleno sanitario, Cochabamba y Sacaba, de los cuales el de Cochabamba su vida útil ya prácticamente fue cumplida, no tiene más tiempo de vida útil, debería cerrarse. Y el único de todos estos 7 municipios, el único que cuenta con licencia ambiental,
es el de Sacaba, y los otros municipios todavía están en procesos de cierre de sus botaderos controlados. Entonces, eso nos muestra ya un panorama de lo mucho que nos falta avanzar en tema de manejo de residuos sólidos y disposición final ambientalmente adecuada de los mismos. En este tema, como indica este informe, sería muy interesante que busquen, entren en internet y descarguen este informe de la Contraloría del año 2020. Al final indica que se estima que en todo el eje metropolitano se recolectan aproximadamente 20.798 toneladas cada mes de residuos sólidos, de los cuales 17.682 toneladas se disponen en sitios que no cuentan con una licencia ambiental, es decir, eh, sitios que no están aprobados para hacer sitios de disposición final, por lo que el manejo y disposición de esta cantidad de residuos carecen de medidas de mitigación, acciones de control y vigilancia conforme un plan de adecuación ambiental o un plan de cierre formalmente aprobados. Es una situación preocupante. Cada mes, imagínense, 17.682 toneladas que son dispuestas o en ríos, o al lado de ríos, o en lugares donde pueden llegar a contaminar a futuro, cerca de plantaciones, de cultivos, en sitios de disposición no adecuados, y es algo que tenemos que solucionar urgentemente. Es en ese sentido que, para terminar un poco esta presentación, les quiero comentar que desde la región metropolitana Canata del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba no solamente se realizan inspecciones a los sitios, recomendaciones y notificaciones para que se pongan al día con la normativa y con la gestión operativa de sus residuos, sino también desde la región metropolitana como tal, están tratando de plantear un proyecto de gestión de tratamiento mancomunado, manejo mancomunado de los residuos. Inicialmente para los municipios de Sacaba, Tiquipaya, Colcapiro, Abinto y Sipresipe, pero es una primera iniciativa en la cual se está tratando de incluir a todos los municipios de la región metropolitana para que vean qué tipo de gestiones de tratamiento es el que más les interesa y cómo podrían resolver sus problemas de manera conjunta y no por separado, porque de manera separada es muy difícil que se pueda conseguir la suficiente inversión y la gestión para que cada municipio resuelva individualmente sus problemas de residuos, pero tal vez de manera mancomunada podrían lograrlo. Sin embargo, tiene varias complicaciones de tipo técnico, político y también social este tema de la gestión mancomunada de residuos. Y la región metropolitana lo que plantea son tres tipos de tecnologías principales que podrían ser para este tratamiento, para estas plantas de tratamiento. Uno, consistente en la generación de energía mediante tratamiento térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que los residuos se acumulen, vayan a una planta, se les quite su humedad, por si acaso los residuos, como la mayor parte de los residuos que se generan son orgánicos, tienen un alto contenido de humedad, porque la materia orgánica, los residuos de comidas y demás, tienen bastante líquido, bastante agua. Entonces se los tiene que secar primeramente y luego los quemarían para generar energía eléctrica. Pero lamentablemente no es una tecnología muy viable eso. Después proponen la industrialización. ¿En qué consiste la industrialización? Tan llamada industrialización, tan discursiada industrialización de los residuos, básicamente lo que les he explicado, agarrar estos residuos, recuperarlos de manera diferenciada a los orgánicos y darles un valor agregado. A los residuos orgánicos, convertirlos en abono que sirva para abonar nuestras áreas verdes, para abonar nuestros cultivos, para abonar los suelos que no tengan su fertilidad suficiente y que requieran, y los residuos inorgánicos reciclables, separarlos y generar un proceso de reciclaje para convertirlos nuevamente en botellas, en plastimadera, en otros productos que puedan servir otra vez para reinsertarse en la cadena productiva, la llamada economía circular o economía naranja. Y esta es la alternativa más viable. Finalmente, la industrialización y energía, mezclar ambas tecnologías, es una alternativa para un tipo de sistema de tratamiento mancomunado. Según el análisis de estos factores que ha realizado el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba entre la región metropolitana, el más adecuado es el segundo: industrializar nuestros residuos mediante plantas de compostaje, mediante plantas de separación, mediante sistemas que den un valor agregado, y no tanto apuntar a la generación de tratamiento de energía térmica, porque eso implica que tienes que tener una gran cantidad de residuos, implica que los vas a quemar y generar gases contaminantes, implica que también tiene que ser rentable desde el punto de vista de cuánto te va a costar el kilovatio hora para ver si lo vendes a buen precio o no, y si vas a requerir algún insumo extra, costos de inversiones, la participación de la sociedad y otros temas,
pero entonces se está avanzando en este tema, solamente que es bien complicado ponerse de acuerdo entre los municipios, porque dense cuenta que si un municipio tiene, como el caso de Cochabamba o caso de Sacaba u otros municipios, tienen ya avanzado el tema de su gestión a nivel municipal, va a ser difícil que quieran, que quieran dividir la cuota o quieran participar de manera mancomunada con otros municipios que todavía les falta mucho avanzar. Es como que tú en tu casa tienes tu separación de tus residuos y tienes tu pila de compostaje y agarras tus residuos, separas, tienes tus contenedores y separas en tu casa y vendes, tienes compradores que vienen a comprarte tus plásticos, tus papeles separaditos, listo. Tus vecinos no hacen nada, o tus vecinos simplemente agarran sus residuos y los entierran en su jardín por ahí. Y entonces viene el presidente de la OTB y dice, queremos hacer una gestión de los residuos de todos, pero para eso se necesita inversión, para eso se requiere estas condiciones. Entonces tú que ya tienes avanzado tu separación, ya sabes dónde vender tus residuos, aunque no lo estás haciendo totalmente eficientemente, pero ya has avanzado en eso un poco y ves a tus vecinos que les falta avanzar, entonces te preguntas, ¿no? Si es lo más conveniente o no. Además que las cuotas, no es lo mismo un municipio que genera 100 o 700 toneladas al día de residuos que un municipio que genera 20 toneladas. Es muy diferente en términos de manejo, de cantidades, de costos y demás. Todos estos aspectos todos estos aspectos de tipo técnico, políticos, sociales y hasta ambientales, hasta de identificar el lugar donde se pueden disponer los residuos y demás, hacen que sea complicado llegar a estos acuerdos, pero se está avanzando y estoy seguro que durante la presente gestión y a futuro se va a lograr algún tipo de acuerdo para poder avanzar en este sentido y mejorar las situaciones que faltan mejorar en los diferentes municipios de la región metropolitana Canata. Para concluir, puedo argumentar que la gestión integral de residuos sólidos, con sus distintos y diversos componentes, como lo han visto, en la mayoría de los municipios de la región metropolitana de Canatá se encuentran bastante retrasada, aún falta mucho por hacer en cuanto a su manejo técnico y en cuanto a la cobertura. Necesitamos mejorar muchos aspectos a nivel técnico, a nivel de inversiones, a nivel de cobertura, para brindar un buen servicio a la población y para cumplir lo que dice la ley. Sin embargo, se van avanzando y se van realizando varios esfuerzos a nivel internacional, con apoyo de la cooperación internacional muchas veces, para mejorar la situación crítica que atraviesa muchos municipios en todo el territorio nacional. A nivel de la región metropolitana de Canatá, se intenta avanzar en un acuerdo para concretar una gestión mancomunada. Todavía existen muchos desafíos que requieren el compromiso y la participación de los bolivianos y bolivianas. Esto de la gestión de residuos sólidos no solamente es responsabilidad de los gobiernos municipales o departamentales o el gobierno nacional, es verdad que es su tuición, pero es una obligación y responsabilidad de todos los bolivianos desde nuestra casa y en nuestros trabajos y en nuestros lugares donde tenemos que generar nuestras actividades, de ayudar, poner nuestro granito de arena y empezar a separar la basura, a tratar de consumir menos productos que generen basura, dejar de utilizar botellas plásticas, bolsas plásticas, tratar de utilizar reutilizables, reciclables o que sean biodegradables y en la medida de nuestras posibilidades ayudar a esta gestión de residuos sólidos para tener una región metropolitana, un departamento y un país más sano y más sustentable. Les agradezco mucho por su atención y estoy atento a cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Las gracias a ti, estimado, por tan detallada exposición. Comentarte que a través de la exposición que tú nos diste, se han desarrollado preguntas de los y las participantes, las cuales te voy a ir realizando una por una y tú vas a ir respondiendo a medida que yo te realice esta. Fabiola Reynoso consulta, ¿a quién corresponde hacer cumplir la ley 755? Como ciudadanos, ¿dónde podemos acudir cuando mi barrio tiene iniciativas para reducir o aprovechar los residuos? Adelante, estimado. Ya, ahí si te pones a leer la misma ley, ahí establece las responsabilidades en la ley, establece y en su reglamento también que está, el reglamento de la ley 755 establecen las responsabilidades para los diferentes niveles departamental y municipal y también nacional, para el tema de generar políticas a nivel nacional,
generar políticas y también programas, proyectos a nivel departamental, y la gestión operativa que les acabo de comentar, que es ya más una presión a nivel municipal. Entonces, corresponde de diferentes aspectos de la ley, la generación de políticas, la educación ambiental, la gestión operativa, tienen diferentes niveles de responsabilidades. ¿Quiénes son los que son responsables de controlar, de hacer cumplir la ley, de generar las políticas, los que deben hacer, ejecutar prácticamente la gestión operativa, nivel nacional, departamental, municipal, están establecidos ahí, pero prácticamente son nuestras autoridades, tanto municipales, departamentales, todos tienen su cuota de participación en el cumplimiento de esta ley. Y como ciudadanos, si tienen iniciativas a nivel de barrio individual o como institución para hacer esta mejora, lo que yo les sugiero es aproximarse a sus gobiernos municipales. Cada gobierno municipal tiene sus instancias ambientales del municipio, que pueden ser direcciones de medio ambiente, unidades de gestión de residuos, o en algunos casos, como en el municipio de Sacaba, empresas descentralizadas de gestión de residuos municipales, las cuales también pueden ayudarles a canalizar o a viabilizar estas ideas, iniciativas para el aprovechamiento y gestión de los residuos sólidos. Gracias por la respuesta. Vamos a pasar ahora a la pregunta de Rocío Chavarría, quien consulta. ¿Qué se debe considerar en cuanto a la calidad del lodo procedente de lixiviados? ¿Existe normativa en Bolivia al respecto? En caso de no existir, ¿qué normativa se debería considerar? Bueno, en tema de lodos de lixiviados, lo que se tiene que hacer, la calidad del lodo, hay varios factores que deben considerarse. Evidentemente, hay una normativa para el tema de los residuos. Eh, la ley 755 establece la norma y los parámetros para la gestión de residuos sólidos y algunos residuos líquidos también generados en los sitios de disposición final, como son los lixiviados. Eh, Depende qué es lo que quieres hacer con tu lodo de lixiviado para ver qué aspectos tienes que considerar para su calidad, pero principalmente tiene que ver con la cantidad de metales pesados que al final terminan en estos lodos, la cantidad de contaminantes que hay en los mismos, materia orgánica que puede haber, y no hay una normativa específica para lodos de lixiviados, pero se están haciendo bastantes estudios, investigaciones y se están trabajando en los comités técnicos a través de IBNORCA y otras instituciones para ver el aprovechamiento de estos lodos de lixiviados. Por ejemplo, en La Paz, en los rellenos sanitarios, se está trabajando mezclando los lixiviados con la misma material de cobertura para utilizar este lodo de lixiviado como un material de cobertura dentro de los mismos rellenos sanitarios desde las celdas de confinamiento. Para eso, lo principal que requieres es que tenga suficiente, que no sea un material que sea muy duro, que tenga la suficiente plasticidad para poder ser utilizado como material de cobertura. Y si tu ciclo es cerrado en un relleno con geomembrana bastante bien manejado, puedes evitar la percolación o dispersión de los contaminantes más peligrosos, que son precisamente los metales pesados. Como te digo, no hay una normativa específica para los lodos de lixiviados, sí hay normativas para lodos de plantas de tratamiento de aguas, pero habría que considerar las normas técnicas que son las guías para el manejo de rellenos en rellenos sanitarios, que es del Ministerio de Medio Ambiente, y en algunos casos las guías, hay que considerar la normativa para, para soltar caudales en cuerpos de agua. Me refiero a la normativa de calidad hídrica contenida en los reglamentos de gestión hídrica de la ley 1333. Eso es muy importante considerar. Gracias. Ahora vamos a pasar a la última pregunta que la realiza Gabriela Laura Mamani. Consulta. ¿Existe algún convenio con empresas privadas que igual reciclan? Esto en razón de que siento que existe mucho material para reciclar y ante un excedente sería bueno tener este tipo de convenios para lograr los objetivos. Sí,
Hay muchos convenios que se han realizado, seguramente cada municipio, no tengo el detalle específico de cada convenio porque eso compete a la gestión de cada gobierno municipal. Seguramente el próximo expositor, mi colega Elías, les comentará algunos convenios y proyectos que tienen a nivel del municipio de Cochabamba. Y cada gobierno autónomo municipal está tratando de realizar diferentes convenios con diferentes instituciones para ver de mejorar la gestión y el aprovechamiento de los residuos en su municipio. A nivel de Sacaba, yo les puedo comentar que tenemos convenios con acopiadores locales para que estos nos compren y aprovechen los residuos plásticos que se recuperan en el complejo de tratamiento de residuos Sacaba, los plásticos, los metales, algunos vidrios y los papeles y cartones también que recuperamos y ellos los venden. Tratamos de fomentar un poquito esta economía a nivel local para que no vayamos directamente nosotros a las empresas grandes que reciclan, sino fomentemos este mercado apoyando a los recuperadores, acopiadores locales que los venden a las empresas, como les digo, a nivel nacional, hablando de plásticos, se puede hablar de Pacar, a nivel de papeles, cartones, se puede hablar de la empresa Copelme, que también realiza y apoya este tipo de iniciativas para el reciclaje y recuperación del plástico. Incluso dentro de su proceso productivo, inyecta una cierta cantidad de papel reciclado para no utilizar al 100% de materia virgen. Igualmente, las empresas como Coca-Cola y otros están tratando de promover proyectos de reuso y sus botellas que sean cada vez con mayor porcentaje de material reciclado y se van generando diferentes convenios dependiendo de la disponibilidad, la intención de las empresas y la necesidad que se requiere. También en Sacaba hemos realizado hace poco, el año pasado, un convenio con la Cámara de Industria a través de su programa Sierva para la recuperación y gestión de residuos especiales como son las llantas, neumáticos fuera de uso y otros residuos. También tratamos de generar convenios con las empresas para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAES. En fin, en sí hay varios convenios que se están tratando y se pueden realizar. Todo depende de que se muevan las empresas y los municipios y los gestores públicos y privados y la población también promueva esto para que se haga un mayor aprovechamiento de los residuos y se genere esta separación en el origen y una mayor eficiencia en el aprovechamiento. Muchas gracias por la respuesta, estimado Denis. Vamos a hacer una pequeña excepción. Tenemos una manito levantada dentro de la sesión, así que voy a dar la palabra a José Choque Bacafar. Adelante, José, puedes realizar tu pregunta. Muy buenas noches a todos. Gracias, se lo agradezco mucho. Bueno, voy a hablar dos cositas primeramente. Respondiendo a la pregunta, ¿no?, que hizo los compañeros de la ley 755, que a qué autoridad correspondía, ¿no? Corresponde a lo que es a la Dirección de Desarrollo Productivo y Economía. Dentro de ella debe haber un personal encargado que debe ser el responsable de medio ambiente. Ahí corresponde la autoridad competente para que haga lo que es la gestión ambiental, la gestión de residuos, ¿no? Y la otra pregunta era que quería hacerle si es que hay una empresa recicladora, ¿no?, que compra las botellas de vidrio a color, porque efectivamente ha hecho nombramiento de algunas empresas de diferentes desechos que se pueden hacer su reciclado, ¿no? Pero las botellas de vidrio de color quisiera saber si es que hay alguna empresa que lo hace, porque mayormente las que lo hacen son únicamente que te compran son las botellas de vidrio blanco, ¿no? Entonces quisiera saber si es que hay alguna que compre el vidrio de color. Gracias. Referente a la pregunta que me hizo José, como les comentaba, anteriormente estaba la empresa Vidriolux, que básicamente ella acaparaba o compraba y reciclaba todos los vidrios en nuestra región, en Cochabamba, pero ya no se encuentra ahorita realizando este trabajo y estamos buscando, debe haber alguna otra empresa por ahí, todavía estamos en proceso de buscar. Sí, 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 aquí me indican que sí, debe haber varias empresas que están también aprovechando porque los acopiadores y recicladores siguen recuperando los vidrios de color y blanco y siguen vendiéndolos, ellos se van moviendo. Lo que yo les recomiendo es que Swiss Contact a través también de la Cámara de Industria, tiene una guía de emprendimientos verdes, una lista de negocios verdes que está publicado. Si buscan negocios verdes, la Cámara de Industria y otros, hay varias empresas que están ofertando
trabajos de compra de materiales de reciclables, plásticos, vidrios, residuos especiales y también ofertan servicios verdes. Ahí es importante generar una base de datos institucional y a nivel de los municipios donde puedan acudir tanto los municipios como personas particulares e instituciones para poder vender los materiales que están haciendo el esfuerzo de recuperar en origen. Vamos a ir viendo en esta gestión, fortaleciendo esta base de datos y ojalá se pueda implementar a través de la región metropolitana o a través de la Cámara de Industria también con estas iniciativas, esta difusión de las empresas verdes que recuperan materiales. Y para terminar, quisiera también comentar y responder a alguna pregunta que hacían al respecto de si la solución al problema de los residuos pasa por el tema de la institución pública o de la empresa privada. Si los que tienen que resolver el problema son las autoridades públicas o las instituciones privadas o quién es el que tiene que resolver. Y yo les digo que no hay una receta, no hay una solución mágica para el problema de los residuos sólidos, porque cada lugar, cada gobierno, cada municipio, cada departamento tiene características bastante distintas, condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones económicas y condiciones territoriales y ambientales totalmente distintas o distintas entre sí, algunas más similares o menos. Entonces, en cada región va a ser distinta la solución y va a ser complementaria, amplia, compleja. No va a ser una solución que las autoridades digan, con esta ley se soluciona o con esta inversión de esta planta se va a solucionar el problema de los residuos definitivamente. No hay eso. Si alguna vez escuchan de alguien que, o alguna institución privada o alguna empresa o algún extranjero que viene y les dice, esto les voy a dar es su solución definitiva para los residuos como una receta mágica, es realmente una falacia. Les están haciendo el cuento del tío. No hay una receta, una solución mágica para el tema de los residuos. Lo que hay es un conjunto de estrategias y un conjunto de acciones que pueden realizarse en base a estudios bien realizados, en base a un buen análisis y en base a voluntades políticas que pueden aplicarse en diferentes contextos, de diferente manera, a nivel municipal, a nivel metropolitano o a nivel departamental, que pueden ayudar a ir solucionando poco a poco el tema de los residuos. Y la solución definitiva va a ser la sinergia, la unión de varias de esas acciones que van a salir desde la sociedad civil, desde las instituciones privadas y desde el sector público, de manera trabajando conjuntamente, mancomunada. Esa va a ser la solución definitiva, pero una solución mágica que venga de uno o de otro lado no existe. Muchas gracias, estimado Denis, desde las organizaciones e instituciones organizadoras del presente seminario, te hacemos llegar las gracias nuevamente, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda exposición. Para eso voy a presentar a Elías Abularach Asbun, que de formación es ingeniero ambiental. Ha realizado posgrados, entre los cuales se destaca la gestión integral e integrada de residuos sólidos urbanos, diseño de relleno sanitario y planes de abandono, políticas de reciclaje en gestión de residuos sólidos. Ha obtenido el grado de experto en gestión integral de residuos sólidos y es técnico local de biodigestores familiares. Actualmente trabaja como jefe de gestión de residuos sólidos y líquidos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Estimado Elías, te damos la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por el espacio. Sí, Seas muy bienvenido, querido Elías. La sesión de Zoom es todo tuya. Puedes iniciar la exposición. muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Voy a hacer una pequeña presentación y vamos a iniciar.
Bueno, muchas gracias. Ahora lo que voy a explicar es el tema del sistema de gestión de residuos sólidos que estamos proponiendo o planteando desde el municipio de Cochabamba. Con toda la base que nuestro colega Denis ha presentado, agradecerle también por la muy buena explicación que ha tenido. Ya él nos ha dejado ciertas bases, que nos ha dicho que existe una normativa nacional, existe un reglamento nacional, y cada municipio ha ido generando su propio reglamento municipal. Nosotros como municipio de Cochabamba tenemos el decreto municipal 100, elaborado el año 2018, el cual norma esta gestión de residuos sólidos. Entre la gestión de residuos sólidos tenemos diferentes actores. Hay desde empresas recolectoras, están las empresas de aseo urbano, están los recolectores de base, fundamental para el tema del reciclaje, y hay las otras instituciones del gobierno municipal. En esta explicación, lo que voy a hacer es mostrar cuáles son los pilares fundamentales sobre los cuales se está basando ahorita la gestión de residuos sólidos del municipio de Cochabamba y lo que se piensa proyectar en el futuro, ¿no? De aquí a un par de años para consolidarlo. Pero empecemos observando o viendo cómo es la gestión de residuos sólidos o cómo surge. Y básicamente todo surge desde algo que llamamos recursos naturales. De los recursos naturales extraemos diferentes tipos de insumos, ya sean frutas, sean minerales, petróleo, todo lo que ustedes deseen. Esto es procesado en la industria. La industria nos los vende como productos o insumos, lo transforma. Y nosotros en nuestras casitas empezamos a producirlo y empezamos a generar el residuo. Estando en los hogares, nosotros generamos los residuos, pero estando en las calles, nosotros también generamos residuos, porque vamos constantemente haciendo actividad, ya sea comiendo un dulce, comiendo una fruta. En muchos casos, como se ve en la imagen, de mala manera queda en la calle, en otros casos queda en un basurero, y en los hogares estamos promoviendo lo que es la recolección diferenciada. Todo esto genera residuo que es recolectado a través de los diferentes sistemas de recolección. Puede ser por contenedores o puede ser por un carro recolector en un día establecido. El momento que surge este sistema de recolección de los residuos sólidos, surge algo que está en paralelo, se llama disposición final. Si bien nuestros residuos sólidos tienen mucho potencial de transformarse, de reutilizarse, hay un pequeño porcentaje que siempre va a quedar inutilizado y ese porcentaje tenemos que llevarlo a un sitio de disposición final, que en este caso debería ser un relleno sanitario o una planta de tratamiento. Por efectos de la mala gestión que se tiene o una gestión deficiente en recursos, es que se han ido creando botaderos, que bien claro lo explicó Denis, ¿no? Los botaderos son lugares donde van, se dejan los residuos sin ningún sistema de control ni de ingeniería dentro de su manejo, ¿no? Aquí nosotros, por lo menos como municipio, tenemos un centro de acopio o transferencia que se encuentra cerca a Río Seco por servicio de camino. Creo que los otros municipios no tienen, porque uno, sus sitios deben ser muy próximos y dos, no tienen tanto equipamiento, no sé si llamarlo especializado o delicado. Nosotros creamos el centro de acopio o el punto de transferencia que le llamamos, debido a que los vehículos que levantan los contenedores verdes son muy delicados para viajar hasta el relleno sanitario, que en esa época cuando cuando se llegó la nueva tecnología, Caracara era un lugar donde no habían caminos de asfalto, eran puro caminos de tierra,
La entrada al relleno sanitario era de mucho barro, difícil de acceder, el carro patinaba, operativamente era bien complicado, entonces se decidió construir la estación de transferencia y entonces solo hacía un viaje de transferencia. Esto nos sirvió porque en el futuro empezamos a economizar costos porque tenemos ciertos vehículos de capacidad masiva que pueden viajar hasta Caracara, reduciendo los costos de transporte de los carros pequeños, ¿no? Después de esto, aparece un residuo que nosotros no lo notamos, pero lo usamos, y es el residuo infeccioso, es el carrito de residuo infeccioso, que lo generamos en los diferentes centros, que se lo tiene que separar, se lo tiene que recoger de manera separada, y se le tendría que hacer o un tratamiento o llevarlo a un sitio de disposición final. En este caso vamos a suponer que va a un tratamiento, a un centro de transferencia, y de ahí vamos a recogerlo todo para llevarlo masivamente a la disposición final. ¿Qué es lo que se propone como municipio de Cochabamba? Crear la planta de tratamiento como algo prioritario para poder generar una reducción de la cantidad de residuos que actualmente producimos. El concepto es agarrar, hacer un transporte, ya sea masivo o en menor grado, llevarlo a un centro de tratamiento. Este centro de tratamiento, aprovechar ciertos mecanismos o procesos y de ahí obtener diferentes productos que van a servir para alimentar nuevamente ya sea a la industria o ya sea a la agricultura. Los residuos que no sean aprovechables van a ser derivados directamente al relleno sanitario, es decir, a la disposición final. Y los que sean aprovechables van a pasar a ser elaborados en compost y a ser recuperados como reciclable para que el compost regrese a los campos agrícolas y se cierre la cadena y la industria sea alimentada por el material reciclable para que se evite menor daño de contaminación en la explotación y se pueda tener una cadena circular en los valores productivos. De esta manera minimizamos lo que se manda a relleno sanitario y aumentamos nuestros recursos naturales en el tiempo, es nuestra eficiencia. Así crearemos cadenas de economía circular. Ese es el concepto básico del ciclo de los residuos, es el concepto que se quiere implementar en el municipio. Ahorita nosotros estamos tratando de obtener esta parte de aquí, que es la planta de tratamiento. Tendríamos hasta aquí esta parte y tenemos que mejorar el sitio de disposición final. Actualmente tenemos un sitio de disposición final que nace con un concepto interesante, nace con una idea de querer ser un centro de investigación en residuos sólidos y relleno sanitario. En el tiempo, el mal manejo, el tema político, generó que se vuelva un botadero. Eso nos causó serios problemas, problemas hasta de índole legales. Hemos terminado siendo superitados a una auditoría ambiental por la autoridad ambiental competente. Estamos en ese tema. Y actualmente hemos implementado muchas medidas de mitigación, muchas situaciones de control y estamos cambiando de ser un botadero a un relleno sanitario controlado, efectivamente, ¿no? ¿Cuál es el problema que se tiene? Hubo un diagnóstico nacional a nivel Bolivia. Este diagnóstico, ¿qué es lo que dijo? Que en Bolivia, si bien tenemos una gestión de residuos sólidos, no la podríamos llamar integral, porque es más una cadena lineal de los residuos sólidos. Recoges, transportas, botas, recoges, transportas, botas, lo cual ha hecho que existan muchas deficiencias y nos generen diferentes niveles de contaminación, ya sea en el agua, sea en el suelo, sea en el aire, y empieza a haber algo que se nota cuando se quiere hacer un nuevo sistema, ¿no?, de tratamiento, que es la resistencia social a querer obtener
un lugar